Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio. Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 3. Elementos de la espiritualidad del tiempo. Las temáticas más relevantes de la espiritualidad del tiempo son la Eucaristía, la humanidad de Cristo, el trinomio reparación víctima fiat, la pasión redentora, la devoción mariana. Eucaristía. Era muy sentida devoción hacia el Dios presente en el sagrario, ampliamente difundida en el sur de Italia por San Alfonso. María Ligorio. No sabemos si Luisa haya sentido hablar del santo cura de Ars, el cual ha dado el primer lugar en su ministerio a la Eucaristía, pasando mucho tiempo delante del Santísimo Sacramento e invitando a los feligreses a hacer lo mismo. En ese contexto, el famoso episodio del campesino que pasaba muchas horas en la iglesia y que preguntando sobre lo que hacía responde refiriéndose a Cristo: yo lo miro y él me mira. Lo cierto, sin embargo, es que muchos santos sacerdotes de Corato habían enseñado a sus fieles la auténtica devoción a la Eucaristía, y de ahí el gran amor de Luisa por la presencia real de Jesús en ella. Sabemos en efecto que desde pequeña ella se refugia a menudo en la iglesia y no quiere estar en la casa de campo, porque allí no hay iglesia y por lo tanto queda privada de la comunión. Todos los grandes papas que se suceden durante la larga vida de Luisa, Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, durante cuyo pontificado Luisa vive sus últimos años, en manera más o menos explícita, han dicho una palabra sobre el gran ministerio de la Eucaristía. Por cierto, entonces los medios de comunicación actuales no existían, pero podemos imaginar que todo el clima religioso, italiano y la enseñanza pontificia hayan llegado hasta ella a través de la predicación del clero local y la enseñanza que recibe de sus confesores, y gracias a los predicadores que se van sucediendo durante las varias misiones del pueblo, sobre todo durante la predicación de las 40 horas, que todos los años se celebran por turno en las iglesias de Corato. La Eucaristía, que como veremos se celebra en su habitación, llega a ser el punto central de su jornada, hasta el punto de hacerla seguir incluso por 2 horas la acción de gracias y de llevarla a escribir algunas oraciones para la visita al Santísimo Sacramento, de las cuales citamos un ejemplo. Oh prisionero de amor, tú estás humilde y resignado y entregado continuamente a la voluntad del Padre. Yo quiero ofrecerme como víctima de la santa voluntad, tantas veces cuantas te ofreciste tú, estando sobre la tierra. Y entiendo ofrecerte tantos actos de reparación por las muchas faltas de resignación, de ira, de impaciencia, de desobediencia que cometen los hombres todas las veces que respiro. Humanidad de Cristo. La afirmación de la humanidad de Cristo viene de lejos. Ya el Concilio de Efeso en 451 había dicho que el Verbo se hizo hombre, y el Concilio de Letrán del 649 había afirmado que Jesús es realmente hombre perfecto. Con todo, un decreto del Santo Oficio en 1907 se oponía a los errores del modernismo sobre la humanidad de Cristo, y ponía en guardia respecto a la interpretación impropia de esta verdad de fe. En ese mismo periodo existe una costumbre muy difundida, que comprobamos en la vida de otros santos del tiempo: dedicar la primera parte de la jornada al agradecimiento y la otra a la preparación de la comunión del día siguiente, por lo cual se abre la jornada con la misa y se la cierra a la tarde con la visita a Jesús sacramentado, sentido como el amigo, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Se habla de mística afectiva, que junto con la así llamada victimal, en la primera mitad del siglo XX, tiene muchos adherentes. Además, asistimos a la explosión de la devoción del corazón de Jesús y al llamado a la misericordia divina como fruto del Calvario. Por lo que se refiere a la devoción del Sagrado Corazón y a la consagración personal y comunitaria a él, recordemos la obra del padre Mateo Crowler, el apóstol del Sagrado Corazón. Luisa tendrá un particular amor al Sagrado Corazón de Jesús, hasta el punto de pedirle cómo se verá, la perfecta consumición en su mismo corazón.
Reparación víctima fiat. El Papa Benedicto XV publica el 9 de mayo de 1918 un mutuo propio titulado Quartus Jam Annus, con el cual anuncia una misa de propiciación por la paz del mundo en la fiesta de Santos Pedro y Pablo, afirmando así la centralidad de la Eucaristía como expresión del amor victimal de Cristo. Pío XI instruye la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y lo presenta, entre otras cosas, como hostia de propiciación. Estas intervenciones pontificias favorecen la actitud de reparación a cargar sobre sí el pecado del mundo. El ofrecimiento de la propia vida al Dios misericordioso atrae muchas bendiciones sobre todas las criaturas. Una encíclica de Pío XI del 8 de mayo de 1928, titulada Miserentissimus, afirma: debemos asociar nuestras alabanzas y reparaciones a las alabanzas y satisfacciones que Cristo ofreció a Dios en nombre de los pecadores. Al augustísimo sacrificio eucarístico debe unirse la inmolación de los ministros y de los demás fieles, para que también ellos se ofrezcan como sacrificio viviente, santo, agradable a Dios. En referencia a Romanos capítulo 12, versículo 1. Hechos partícipes de su eterno sacerdocio, ofrecemos dones y sacrificios por los pecados. En referencia a Hebreos capítulo 5, versículo 11. La multitud de los cristianos debe presentar ofrendas por los pecados. En este clima vive Luisa su espiritualidad. Como otras personas de su tiempo, ella se ofrecerá como víctima expiatoria y vivirá un profundo cristocentrismo que la llevará a sentirse parte viva del cuerpo místico de Cristo. Ella tendrá además un segundo quehacer, el de identificar su voluntad con la de Cristo y confiar a todos tal mensaje, para que la libertad no ponga obstáculos a la adhesión al proyecto de Dios y se pueda hacer la voluntad como en el cielo así en la tierra. Será este como lo que fascinará a San Aníbal María de Francia hasta hacer de él un apóstol de la divina voluntad, llevándolo a predicar el fiat supremo. Pasión redentora. Cielo y tierra están unidos en el cómo enseñado a Jesús en la única fórmula de nueva oración que nos ha dejado. Pero es como desde la encarnación en adelante pasa a través de la conformidad con Cristo muerto y resucitado, del Verbo hecho carne venido a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. No has querido ni sacrificios ni ofrendas, un cuerpo en cambio me has preparado. No te han agradado ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces dije: he aquí que vengo, porque así está escrito de mí en el rótulo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Este ya era el programa de vida del hombre Dios, y por eso no causa admiración el que la unión con Dios Trinidad tenga su aspecto de pasión como consecuencia de la ruptura originaria del designio de Dios sobre el hombre en la creación. Ahora bien, la ruptura del amor reparada por Cristo deja sus heridas en la humanidad que tienen de ser algún modo de reparadas. Alguien como Luisa es invitado a reparar más cerca estas heridas que hacen decir a San Pablo: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 24. No se trata de que la redención obrada por Jesús no sea total, pero el desarrollarse del hombre en el tiempo y en el espacio tiene necesidad de una purificación continua, que si no es realizada por cada uno, o porque no lo sabe, o porque no lo quiere, demanda la solidaridad espiritual de quien en cambio quiere estar unido a Cristo. Es este y el misterio, y al mismo tiempo lo maravilloso de la pasión redentora de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Devoción mariana. Junto a los misterios de Cristo encontramos una renovada devoción mariana que se difunde también gracias a las apariciones de la Virgen en ese periodo. La Salet, Lourdes y Fátima dan nuevo vigor a la devoción hacia la Virgen, que aparece siempre como mediadora de gracias y llamando a la oración y a la penitencia, y estará junto a quienes querrán seguir a Cristo. Luisa es arraigada en la devoción mariana, en la familia, gracias al amor que el pueblo de Corato tiene hacia María Santísima, venerada bajo el título de Santa María griego. Título que se remonta al 1656 durante una grave pestilencia que vio la manifestación y la intervención materna de la Madre de Jesús y Madre nuestra.
Luisa, como hija amante de una tal madre, recitará muchas Aves Marías y la Reina y Madre de la Divina Voluntad estará presente en la preparación y en la actuación de su matrimonio místico. Sabemos que Dios es amor y llama a sus hijos a la vida de unión con Él, a esa vida quebrantada en el Edén y recompuesta por Cristo desde la encarnación hasta la cruz. En esa acción divina la Virgen está llamada a acompañar a sus hijos hasta el encuentro con el Hijo y con el Padre. La Madre, Virgen y Mártir, que ha educado humanamente al Hijo según la profecía de la Escritura, como siervo sufriente de Yahvé, lo ayuda y estará al pie de la cruz para redimir con él la humanidad y a convertirse en Madre nuestra, aquella que no puede educarnos a otra cosa más que actuar el misterio de Dios en nosotros. Así, María la Corredentora hace de aquellos que la aceptan personas que saben reparar el pecado del mundo. Este pecado asume en nosotros rostros diferentes, pero siempre, de todos modos, tiene como inspirador el dragón del Apocalipsis, que quiere devorar al hijo de la mujer elegida por su humildad, en referencia a Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Tal vez también, por este motivo, la pequeñez y la humildad son la nota dominante en la vida de Luisa. Solo Dios hace cosas grandes, y quien es asociado a su obra no puede prescindir de un camino que se vuelve siempre más estrecho y oscuro, para desembocar en una luz inmensa de la cual aquí, sobre la tierra, se tiene solo una anticipación. En referencia a Romanos capítulo 8, versículo 23. Pero que tendrá su completa actuación en una eternidad feliz, en la cual los santos continúan intercediendo por el granito de polvo que en esta tierra, en el inmenso universo, pero donde todavía personas enamoradas de Dios y de los hombres son faro de luz que señalan el camino. And we'll dream impossible.